ultramaratón en la isla de Coche. Tuvimos presente alrededor de 350 corredores, 30 de los cuales venían de varios países de Latinoamérica. La organizó un buen amigo, John Díaz, de Retos Info, con el apoyo de una franquicia latinoamericana que por primera vez venía a Venezuela, llamada Indomi. Tuve la oportunidad de conversar con su fundador, un argentino, que me dijo: tenía tiempo que no venía a tu país. Tengo 3 semanas que llegué. La primera la pasé en Caracas, la segunda en Margarita y la última aquí en Coche. Y Manuel, estoy arrepentido. Estoy arrepentido de no haber venido antes, de haberlo hecho y haber visto la situación de tu país, la crisis que están pasando, como la hemos pasado nosotros en Argentina, pero también las oportunidades y las potencialidades que tiene tu país. No hubieran venido 30 corredores de fuera porque los trajeron ellos, hubieran venido 300. Pero nos limitamos en dar la información, sobre todo por lo que escuchamos en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero principalmente de tus compatriotas que se han ido a mi país. Eso me hizo recordar, 2 años antes había recibido a un grupo de empresarios chilenos que estuvieron en Venezuela para hacer una labor social. Fuimos a Chiripena y vino un grupo muy pequeño, precisamente por lo mismo. Eso me hizo reflexionar, en un día de reflexión. Y en ese momento decidí que la verdad de nuestro país, que está inmerso en una crisis, pero que tiene oportunidades y que tiene potencialidades, tenemos que decirlas quienes están en el país, porque nuestras verdades cambian todos los días. Mi nombre es Manuel Brito, soy cultor de Venezuela y vengo aquí a hablarles de esas oportunidades, de esas potencialidades y de cómo podemos verlas, cómo podemos descubrirlas. En 1983 fui a hacer turismo a la Ciudad de México. Así como vinieron esos deportistas a nuestro país, México atravesaba una situación muy difícil. Lo podías ver en la calle. Veías el hambre, veías la necesidad de la gente, veías el desempleo, el buhonero, veías la delincuencia cuando te decían no salgas a la calle tarde. La gente comenzó a emigrar, comenzaron a rematar sus bienes, sus inmuebles, sus empresas. Sin embargo, muchos se quedaron y fueron las oportunidades para algunos, como Carlos Slim, lo que lo llevó a convertirse en el hombre más rico de México y el 7º más rico del mundo. Recuerdo como si fuera ayer estar sentados en el lobby de un hotel llamado Del Prado, viendo el mural más hermoso, a mi juicio, que ha pintado Diego Rivera, el marido de Frida. ¿Se acuerdan de ellos? Sí. Normalmente la gente se acuerda más de Frida que de Diego, me digo que por la película. Tenía al lado 2 empleados del hotel conversando sobre la crisis en México. Y uno le decía al otro: hay que irse de México. México no tiene futuro. Una frase muy parecida a la que oímos hoy en día en nuestro país. Pues fíjense, 2 años después, un terremoto de 8 grados en la escala de Richter destruye una gran cantidad de edificios en ese país, entre ellos el hotel, el que ven allí. Me dolió bastante, imagínense que estaba 1 año y pico atrás. Afortunadamente el mural se salvó. Mucha gente murió. Y eso, les dije hace rato que tenía muchas reflexiones hoy, eso me llevó a reflexionar. Crisis económica en 1982, un terremoto en 1985, 71 años de un gobierno de izquierda terrible, y México desapareció. Yo lo veo ahí, porque las crisis no destruyen países. Crisis no destruye países, y no va a destruir a Venezuela, no lo va a hacer.
tenemos las primeras reservas en petróleo, en oro, en gas y en recursos humanos. Un terremoto de 8 grados en la escala de Richter y sea a 150 kilómetros de profundidad. Por Dios, tierra de gracia. En 1993, 10 años después, que estaba un poquito más maduro, entro a trabajar en una empresa de transporte de valores llamada Transbancar. Venezuela atravesaba por una profunda crisis, como le pasó a México. No había repuestos. Teníamos que canibalizar vehículos para mantener una flota mínima operativa. Y a pesar de eso me asignaron un proyecto, construir el Papamóvil, y lo hicimos en medio de la crisis. Porque si se quiere, se puede. En esa empresa aprendí a gerenciar en épocas de crisis, porque las crisis son cíclicas. Y aprendí a utilizar unas herramientas muy importantes, muy fundamentales. La primera, creer, tener confianza, ser optimista, ser positivo, tener fe, porque la fe mueve montañas y no es un cliché. Esa es la actitud en la vida. Sin actitud no vas al baile, olvídense de eso. La segunda, el conocimiento, el saber, el manejo de la información, la actitud. Y junto con un grupo de venezolanos, porque ¿saben lo que sobra en Venezuela? Venezolanos excepcionales. El venezolano está chimbo que le pides ayuda para dártela. Algo, por cierto, que no es muy común en otros lados. Eso es algo nuestro. Juntos sacamos a la empresa adelante. Y con las otras empresas que hicieron lo mismo, sacamos al país adelante. Así se sacan los países de la crisis. En estos momentos es importante el manejo de la información. He hablado hoy varias veces de información. La información es poder. Y la información veraz te dará resultados veraces. Si no, tomarás decisiones equivocadas. Es importante manejar la información. ¿Quién vio una película llamada Experta en Crisis? A ver, ¿no la vieron? Una película que protagoniza Sandra Bullock. Yo adoro a Sandra Bullock, aunque me gusta más Neo Rodríguez. Ella hace el papel de una experta politóloga que asesora a candidatos presidenciales y la contratan para sacar del fondo de las encuestas a un candidato a la presidencia en Bolivia. Utiliza una estrategia, por cierto, que transpora de su vida. Crisis. Todo lo convierte en crisis. Lo que estaba en crisis lo multiplica. Y lo demás que no está en crisis, en Bolivia, lo convierte en crisis a través de los medios, a través del manejo de la información y los medios. Las crisis tienen algo muy particular. Toda crisis tiene solución. Todas. Yo antes decía que el matrimonio no, pero el abogado me dijo que sí. Toda crisis tiene solución. Si la manejas, si conoces cómo hacerlo. Si no conoces cómo hacerlo, te da miedo. Y cuando te da miedo, buscas a alguien afuera que te ayude a resolver el problema. ¿Saben quién es ese? El Mesías. De esta manera, Sandra Bullock hizo que su candidato ganara las elecciones. En Venezuela estamos repletos de expertos en crisis. Por cierto, el nombre de ella en la película era Calamity James. Fíjense el apodo, Calamity. En Venezuela nos sobran los calamities. Todo el tiempo, permanentemente, estamos escuchando a través de los medios de estas personas que nos hablan de la crisis. ¿Saben por qué? Porque la crisis es un negocio. No estoy diciendo que no haya crisis, pero la crisis se convierte en negocio. No hay los expertos en crisis que están en una charla explicándonos durante 58 minutos cómo el país se va a acabar, y en los últimos 2 minutos te dicen, pero hay una alternativa. Es una luz al final del túnel. Pero págame y yo te enciendo la luz. Al final, un detalle curioso.
Vemos a todos esos expertos hablando por los medios de que el país se va a acabar, pero nunca se van del país. Con esta migración que tenemos, ellos no se van. ¿Por qué será? Es muy importante el manejo de la información. No es fácil en nuestro país porque no hay acceso a ella, pero hay que buscarla. Y hay que tener especial cuidado en el caso de las redes. Existe algo que se llama el algoritmo de las redes. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo soy del mejor equipo de béisbol de Venezuela, los Navegantes de Magallanes. Pues sí, cuando yo me levanto en la mañana, entro en el buscador a ver cómo está el equipo. Magallanes, béisbol profesional, resultado. Ese algoritmo comienza a enviarte toda la información que consigue en las redes de eso que tú has metido. Y permanentemente estarás recibiendo esa información. Clasificación, próximo juego, dónde compras la entrada, dónde compras la camisa, métete en Mercado Libre, todo el tiempo. Si yo armo el béisbol, fabuloso. Entro en mi burbuja. Maravilloso. Si no me gusta el fútbol, mejor todavía. Y entro en un estado de confort de información, un estado de confort virtual, donde yo puedo creer, como a mí no me gusta el fútbol, me parece que es un juego fastidiosísimo, y no recibo nada de fútbol, puedo tender a creer que es que todos los demás opinan igual que yo, porque lo único que recibo es información de béisbol. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Por eso les regalo esta frase. Muchos buscan mentiras que los conforten, pocos buscan verdades que los incomoden. Si no buscamos esas verdades, no nos enteraremos de las cosas positivas que están pasando en nuestro país. Por ejemplo, si hace 5 años atrás se fueron las líneas aéreas internacionales por la crisis y salió publicado en todos lados, se han enterado que las líneas están regresando. Se han enterado que líneas nuevas están viniendo. Se han enterado que líneas nacionales están haciendo rutas internacionales. Esta semana, una línea aérea estelar ha inaugurado 3 vuelos al exterior: Roma, Nueva York y Miami. Si fue bueno, si era malo decir que las líneas se iban, que estén regresando, algo bueno tiene que haber. Empresas hoteleras internacionales como Marriott están recuperando hoteles en Venezuela. Ellos son gafos. Ellos van a invertir en un país que no tiene futuro. No creo. ¿Ustedes lo creen? Yo no lo creo. Este punto me gusta bastante. Ha venido en incremento el flujo de turistas directos a Margarita, en vuelos directos. Hace poco decía que había incrementado de 3 a 5 los viajes desde Colombia. Hoy lo hacen desde Guayaquil y Quito. Y esto me hace match con lo primero que le decía del amigo argentino de Indomit. ¿Recuerdan? Que me habló de la potencialidad de Margarita hace prácticamente 2 años. Esa información tiene trazabilidad. Esa es la información que uno tiene que buscar. Empresarios, como dice la nota, empresarios colombianos siguen en Venezuela, solamente los colombianos, italianos, portugueses, muchos siguen, muchos se han ido, pero muchos siguen en nuestro país. ¿Son gafos? No creo, algo tienen que estar viendo. Negocios nuevos están habiendo en nuestro país, como Pyles. Samsung regresó. Emprendimiento. La cabeza del iceberg del emprendimiento que está habiendo en Venezuela son los food trucks. Cabeza del iceberg. Hay que buscar la información, porque sí están pasando cosas favorables en nuestro país. Mi secreto para seguir en Venezuela, lo comparto con ustedes: producir, emprender, prestar servicios, ejercer la profesión oficio, trabajar, y yo le agrego estudiar. No hay proyecto político que pueda en un país con un sector privado sólido. No pueden contra los gremios. Cuando no hay instituciones en un país, los gremios funcionan. Un ejemplo: Polonia con Lech Walesa y los sindicatos. ¿Por qué soy cultor de Venezuela? Primero, porque me gusta buscar la verdad. Y porque adoro y rindo culto al mejor país del mundo. Gracias.